Este video va a tratar sobre la razón de proporcionalidad o también conocida como la razón de semejanza. En el examen nos pueden preguntar las dos formas, de preguntarme la razón de proporcionalidad o decirme que hay una razón de proporcionalidad, como también me pueden dar razón de semejanza. Entonces, los dos nombres están bien. Ok. Antes de eso debemos acordarnos que en la clase pasada vimos los criterios de semejanza que determinaban cuando dos pares de triángulos eran semejantes. Perdón, un par de triángulos era semejante. Eran tres, ¿verdad? Que era lado, 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 ángulo, ángulo, ángulo y lado, ángulo, lado. Aquí no los vamos a ocupar, pero sí es recordar, ¿verdad? La semejanza. Entonces, recordemos que las semejanzas son muy parecidos, tienen la misma figura, diferente tamaño. No solo me basta eso, ocupo saber que tenga la misma razón, por eso es que vamos a ver cómo vamos a calcularla. Entonces, para calcularla, ocupamos saber que es una división lo que vamos a hacer entre el primer triángulo que me indican entre el segundo. ¿Qué quiere decir? Ellos me tienen que indicar claramente a mí quién va a ser mi primer triángulo y quién va a ser mi segundo triángulo. ¿Por medio de qué me lo van a indicar? Diciéndome, digamos, el triángulo XYZ es semejante con el triángulo ABC. Entonces, así como se lee, es como yo ya entiendo quién va a ser el primero y quién va a ser el segundo triángulo. Es decir, el triángulo XYZ va a ser el primero y el triángulo ABC va a ser el segundo triángulo. Entonces, ese primero lo voy a dividir entre el segundo. Esa es la fórmula. Ahorita la ponemos ya bien escrita, pero esa es la fórmula. Aquí tenemos un ejemplo donde nos preguntan cuál es su razón de proporcionalidad. Entonces, aquí claramente, vean, me indican que sea un triángulo, perdón, sea el triángulo ABC semejante al triángulo DEF. ¿Cuál es su razón de proporcionalidad? Entonces, vean que acá ya me están indicando, en esta acá, me indican a mí la semejanza. Por eso es tan importante el recordar leer esto. Lo habíamos dejado claro que estos signos me ayudan a mí para saber qué significa la oración que ellos quieren resumir aquí. Aquí lo que se resume es el triángulo ABC semejante con el triángulo DEF. Y aquí vienen los dibujos. Claramente, para yo poder calcular la semejanza, ocupo que vengan los dibujos bien hechos, que esté bien explicado el dibujo. Y bueno, aquí nos dan todos los lados. A veces no ocupo todos los lados, solo ocupo lados homólogos. ¿Ok? Yo ocupo relacionar un lado homólogo a su pareja. Yo no puedo relacionarlos a como yo quiera. Yo no puedo decir, digamos, que 21 va con 4. No. Recordemos que por eso ocupamos la homología. Lo usábamos también para homotecias y todo, ¿verdad? Y congruencias, ocupo la homología para determinar qué lado va con qué lado. Para eso ocupamos la homología. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos ABC, que sus lados miden 15, 12 y 21. Y tenemos el triángulo DEF, donde sus lados miden 5, 4 y 7. Entonces vamos a ir identificando los pasos que hay que ir haciendo en este tipo de problemas. ¿Cuál va a ser el paso 1? Identificar quién es el primer y el segundo triángulo. Me fijo en el encabezado o me fijo aquí a veces viene un cuadrito donde me dice el triángulo ABC semejante con el triángulo DF. Yo me fijo en todas las figuras que me lleguen a dar porque ahí es donde me van a decir a mí quién va a ser el primero y quién va a ser el segundo. Entonces, en este caso, el triángulo ABC es el primer triangulito. Estoy buscando aquí el símbolo. Ajá. Entonces, el triángulo ABC es el primer triángulo. Eso significa, ¿verdad?, que el triángulo DEF es el segundo triángulo. Con identificar el primero ya deberíamos estar. Entonces, DEF es el segundo triángulo. Ok, ese es el primer paso. Con eso arranco. Si yo ya sé esto, ya puedo ir de un solo a hacer el segundo paso, que es realizar la fórmula para poder yo calcular la razón. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Lado del primer triángulo
Entonces vamos a ver quién es el primer triángulo y lado homólogo del segundo triángulo. Entonces quiero decir, aquí ocupo identificar quién va con quién para decir cómo voy a dividir. No importa qué lados escojan ustedes, mientras la homología esté bien, no va a afectar aquí la división ni nada. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Digamos, por ejemplo, yo voy a identificar a 15. Digamos, el homólogo con 15, decir que 15 homólogo, homólogo, perdón, eso está mal escrito ahí. Entonces me fijo en 15, este de acá. Homólogo, recuerden, mismo lado, mismo de todo, ¿verdad? Entonces sería el 5. Otra forma es ver, ¿verdad? Aquí dice AB, entonces el homólogo sería el que me digan aquí, que sería DE. Entonces, sí, 5. Entonces, 15 homólogo con 5. Eso está bien. Si yo quiero más parejas, me pongo a buscarlas. Por ejemplo, si yo quiero la de 12, que es BC, entonces el homólogo sería F, en este caso, 4. Entonces podemos escribir aquí. Entonces, 12 homólogo con 4. Mira, aquí me faltó el 4, ¿verdad? El con, importante. Y bueno, ya solo nos queda un lado, ¿verdad? Que sería 21. Igual si quieren ver el análisis, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, pero voy a adelantarlo, pero con 7. Entonces, AC, ven que esto es AC, ¿verdad? Esto acá, AC. Eso significa que si yo busco aquí AC, el homólogo, entonces sería la primera y la última letra de F. Que sí, está bien, sería esta de acá. Entonces, AC con DF sería 21,7. Ok. Con esto ya explicado, ¿verdad? Con esto bien claro, yo voy a hacer esta fórmula. Cualquiera de los lados, vamos a hacer aquí vamos a hacer todos, para que vean que no afecta. No va a afectar qué lado yo escoja. Entonces, vamos con 15. Entonces, la fórmula dice, primer lado, perdón, el lado del primer triángulo. Eso también, ¿verdad? Hay que hacerlo en el orden. Van a hacer las parejas, procuren, perdón, hacerlos en el orden que lo va a escribir. O sea, AB primero, entonces por eso buscamos los homólogos así. Entonces en este caso pondría 15 entre 5. Y aquí ya tengo la primera razón. Voy a la calculadora, o si me lo sé de memoria lo hago, ¿verdad? Tampoco ocupo siempre la calculadora. 15 dividido entre 5, 3. Si todos los demás lados me dan 3, esa es una buena razón. En el examen solo basta hacerlo una vez, ¿verdad? Generalmente con eso nos basta. Pero si nos preguntan a si son semejantes de acuerdo a una razón dada y no me da la que ellas quieren, eso ya es falso. ¿Por qué? Porque siempre me debe dar lo mismo. Es decir, que si yo aquí hago 12 entre 4, que es 12 lo divido entre 4, me da 3. Me debe dar exactamente lo mismo. Si no me llega a dar lo mismo, aquí hay un error muy grande. Ese es el problema con este tipo de operaciones. Siempre es importante el tener cuidado con esto de acá, porque si no vamos a fallarlo. Bueno, el último lado, esto me deja escribirlo acá. Ya lo escribo, vamos a ver si me deja. Ahí está. Sería 21 entre 7. Igual, a 21 lo digo entre 7, 3. Vea que entonces uno puede decir claramente acá que la razón, ya escribiéndolo bonito, ¿verdad? En rojito porque es la respuesta. Entonces, la respuesta sería, ¿verdad? Que la razón de proporcionalidad es 3. Y con eso terminaría yo el ejercicio. Siempre hay que fijarnos en quién va a ser el primer triángulo y quién es el segundo triángulo, para yo poder identificar cuál es su razón independientemente. Si yo no sé leer quién es el primero y el segundo, la razón me va a quedar distinta.
También ocupamos tener claro quiénes son las parejas, quiénes son sus homólogos. Por eso es que hay que hacer su lista de homólogos. ¿Por qué? Porque no me va a dar lo mismo 15 entre 4, que no son homólogos, que el homólogo correspondiente, que sería 15 entre 5. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y ya por último, les quedaría de realizar en este orden, eso sí, estos del folleto, que están a partir de la página, eso se me olvidó escribirlo acá, para que no se confundan, ¿verdad? Estamos en la parte de geometría, de octavo del folleto, y esa parte inicia desde la página 22, es donde van a buscar estos ejercicios que están acá. El 15, el 24, el 26 y por último realizarían el número 8. En este orden, el 8 es un poco más de análisis, entonces si yo entiendo bien estos de acá, que son más de calcularlos tranquilamente, voy a realizar el 8 ya más tranquilos. Como es, consejos que les puedo dar, escojan los lados más fáciles. ¿Qué quiero decir? Que si aquí en un lado me viene una raíz, no escoja ese lado, porque es más complicado hacer raíces. Escoja siempre los lados sencillos, los que no tienen fracción, los que son solo numeritos así. Y si no queda de otra, escogen los de fracción, que ya sabemos trabajar con fracciones. Simplemente tengan ese cuidado siempre de escoger el lado más sencillo y con su correspondiente, ¿verdad? Eso sería todo. Cualquier duda que tengan me las pueden mandar al grupo de WhatsApp o a los comentarios de acá y ahí lo veríamos. Muchas gracias.